Yo creo que en Colombia pues podría ser de la misma cultura del resto de las ciudades capitales de los departamentos, con algunas excepciones, y podría ir después de Bogotá, desde luego, porque Bogotá siempre fue la capital de la cultura nuestra, no propiamente Popayán. Sin embargo, Popayán tenía algunos rasgos de cultura heredados de los antepasados, de los viejos, de los tiempos no solamente de la posesión española, sino después de la época que se llama de la República. ¿Por qué? Porque desde muy antiguo Popayán fue una de las ciudades que tuvo el seminario conciliar, que otras ciudades no lo tenían, muy raras ciudades tenían eso, que fue fundado en el siglo XVII, el seminario que se llamó el Colegio Seminario de San Francisco de Asís. Otorgaba grados, claro que sí, durante mucho tiempo. Luego, ya en tiempo de la República, en 1827, se fundó la Universidad del Cauca, una de las más antiguas también de Colombia. Claro que la más antigua es la de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, que se llamó desde el comienzo el Colegio del Rosario. Popayán tuvo su auge como ciudad culta, grande, rica, más en la segunda mitad del siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX. Luego decayó un poco por causa de las guerras de independencia y luego por algunas disensiones que había en el país. De manera que cuando llegó al siglo XX, pues había disminuido realmente Popayán en su riqueza y también un poco en su cultura, aunque, digo, había disminuido en parte en la cultura tradicional, pero en la nueva cultura estaba, dijéramos, a la altura de las ciudades avanzadas, sí, de Colombia, en el siglo XX. Al comienzo del siglo XX, pues desde luego estaban los establecimientos que he nombrado y se fundaron otros establecimientos de enseñanza que le dieron importancia pues a la ciudad también. Por ejemplo, una escuela de bellas artes se hizo hacia 1920, por allá en esos tiempos, no precisamente en el 20, yo no soy muy bueno para recordar los años precisos, tal vez casi ni los míos, pero sí, hacia 1920 más o menos se fundó la Escuela de Bellas Artes, que perteneció a la Universidad del Cauca, y allí estudiaron varios que luego fueron destacados artistas plásticos. Podía nombrar a uno que es muy nombrado aquí, que se llamó Efraín Martínez Zambrano. Él había nacido hacia 1898, estudió aquí, estudió en Bogotá y fue el primer director de esa escuela que he nombrado. También estudió en España, en la Academia de San Fernando, que era muy notable antiguamente, en Madrid. Y algunos otros artistas del siglo XX notables también, como Luis Carlos Valencia Guevara, también estudió por allá en España, en la misma academia. Y Hernando Arboleda Ayerbe, también, que más tarde fue director de la otra escuela de bellas artes que hubo aquí en Popayán. La segunda escuela de bellas artes fue muy notable porque ya había mucho más alumnos y contó entre sus profesores algunos muy importantes, como por ejemplo el vasco Jorge de Oteiza, que es fue un artista muy conocido en todo el mundo. Jorge de Oteiza como artista y también como tratadista de la teoría del arte. Desgraciadamente Oteiza no tuvo mucho éxito aquí. ¿Por qué?
porque quizás se había perdido el espíritu de avance, de ir más adelante, y entonces eran demasiado tradicionalistas. Y Oteiza estaba en unas cosas muy nuevas, es decir, estaba tratando de pertenecer a los movimientos nuevos, no solo de pertenecer, sino de fortalecer esos movimientos nuevos, y él quería encajonar el espacio, meter el espacio dentro de sus obras, que era una teoría en sus tiempos nueva. El espacio hacía parte entonces de las esculturas, y uno de sus discípulos, el que más aprovechó de Oteiza, fue Edgar Negret Dueñas. Edgar Negret Dueñas fue un artista internacional muy famoso. Ahí me decía en esos tiempos del auge de Negret, me decía en Italia, un pintor muy famoso de Italia, me decía, cuando murió Eduardo Chillida, el vasco también, que era muy famoso, me dijo, murió Chillida, pero nos queda Negret. Como quien dice, muy notable era considerado pues Edgar Negret Dueñas, también uno de estos artistas que logró que el espacio fuera parte de sus esculturas. Él hacía láminas, módulos, que unía después con tornillos, y esa es la base de la técnica física pues, de las esculturas, ¿no? Negret estudió en Popayán, estudió en Bogotá, estudió en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa también estudió, y logró hacer un trabajo muy representativo de las nuevas tendencias para aquella época, y aún sigue siendo de las nuevas tendencias. No ha envejecido demasiado el estilo de Negret y la fama de Negret. Tal vez usted conoció algunas cosas de Edgar Negret aquí en Popayán, seguramente. Negret no hace mucho murió, ya muy viejo, y representa para el arte nacional tal vez el mejor escultor de Colombia. Hay muchos poetas en Popayán del siglo XX, algunos muy notables, como los Valencia. Si digo los Valencia porque son dos: Guillermo Valencia, que perteneció al modernismo, el mismo de Rubén Darío y de José Unción Silva y de Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reisig, de ellos, ese mismo modernismo. A Amado Nervo, el mexicano, bueno. Y otro poeta notable, otro Valencia, Gerardo Valencia Bejarano, que perteneció al movimiento de Piedra y Cielo, un movimiento muy notable en Colombia, que se irradió desde Bogotá. Gerardo Valencia Bejarano. Pues hay muchos poetas que podría citar del siglo XX, pero pues no podemos ponernos a hacer listas o catálogos porque pues no hay mucho tiempo para ello. Podríamos nombrar también quizá a Alberto Mosquera Arboleda, que Alberto tiene un nuevo género de poesía, una poesía mucho más nueva, y ya se va liberando de la métrica y se va liberando de la métrica antigua, y se va liberando también quizá de la rima antigua. La métrica antigua y la rima. Antiguamente, digamos, había métrica, pero en el tiempo de la poesía latina no tenía rima. Por eso usted lea a Horacio, a Virgilio, a Propercio, a Juvenal, a Cayo Valerio Catulo, etcétera, que son estos grandes poetas de la antigüedad romana, y no tienen rima. Métrica, sí, claro. Y sobre todo el hexámetro dactílico, que fue su fuerte, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pues este poeta que le estoy diciendo ya no se parece a ellos. Es un poeta nuevo para su época. Él floreció hacia 1900, hasta la final de la década del 30 y por allá del 40. Y discutió con Guillermo Valencia, porque Guillermo Valencia era, como todos los modernistas, muy aferrado a la métrica de la rima. Todos los modernistas fueron aferradísimos a la métrica de la rima, hicieron muchas bellezas, cosas muy bellas, pero como digamos Miguel de Unamuno, don Miguel de Unamuno, el vasco, ¿no? Poemas de Unamuno son muy aferrados
a esas técnicas y muy bonitos. Unamuno fue más prosista, pero fue un muy buen poeta también. Y también aún unos más nuevos, como por ejemplo el celebérrimo Antonio Machado y don Federico García Lorca. Sí, claro. Bueno, pero este poeta Alberto Mosquera quizá estaba influenciado un poco por los que he nombrado último y por Miguel Hernández, pero ya abandonando rimas y abandonando, porque Hernández todavía es un poeta de rimas todavía, pero Alberto Mosquera ya no. Entonces discutía con don Guillermo Valencia, el modernista, por eso. Y una vez él le pidió un prólogo a Guillermo Valencia para sus poemas. Guillermo Valencia le contestó diciendo que no eran poemas, que eso estaba muy feo, que eso no valía la pena, y eso se lo puso de prólogo, la carta se la puso de prólogo a sus poemas. Bueno, había muchos poetas, algunos buenos y como en todo, otros regulares. Un poeta de aquellos tiempos, caucano, poeta del Cías Martán Góngora de la costa del Pacífico, decía: yo no quisiera que me publicaran mi obra completa, porque allí sale lo bueno, lo malo y lo feo. y era frecuente la representación teatral. Había los recitales de poesía, que también eran muy frecuentes, pero también el cine, ¿no? El cine, había varios teatros, buen número de teatros para el cine, es decir, de salas de cine más que de teatros, porque de teatros solo había uno realmente, el que todavía el Teatro Municipal Guillermo Valencia de Llama, pero había muchas salas de cine y entonces uno iba al cine con frecuencia. Había el cine a las 10 de la mañana para los niños, infantil. Había horas para todas las clases de personas. Pues bueno, mucho cine norteamericano, de vaqueros y todo eso. Y entonces uno salía a jugar a los vaqueros también en la calle o en el patio de la casa, jugaba a los vaqueros por la influencia del cine norteamericano. También hay muchas películas mexicanas que no las dejaban mucho ver a los niños porque ya entraban películas de amor y entonces eran muy celosos los papás de dejarlo a ver esos besuqueos y esas cosas, de manera que más influía el cine norteamericano con sus westerns y entonces uno, como le decía, jugaba a eso, a los indios y a los vaqueros y eso. Pero había un poco de juegos pues de los niños que eran comunes, el trompo y otros juegos que eran comunes para los muchachos, claro que sí. Y había fiestas, pues fiestas para todo el mundo, algunas fiestas en la Navidad y en otras ocasiones de las fiestas patrias, había un poco de diversiones y cosas, claro.